todos los que estamos hoy en día muy acostumbrados a usar algún framework de frontend, llámese, eh, no sé, Angular, a usar Vue, a usar Svelte, etcétera, pues generalmente vamos a tender a asociar o a pensar que los atributos son lo mismo que las propiedades. Y de hecho, por ejemplo, vean cómo aquí en esta imagen, voy a hacerlo un poquito más grande, cómo nos muestra esto. Aquí estamos definiendo en el HTML lo que es un atributo, ¿no? Que se llama foo. Y después a nivel de JavaScript, lo que hacemos, digámoslo, es hacemos referencia a esta etiqueta, a este div que tiene el atributo foobar. Y después lo que hacemos es que accedemos y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es creándole una propiedad hello world. Y entonces cuando está haciendo el console, si le decimos que nos devuelva qué es lo que tiene el atributo foo, nos devuelve var. Y si hacemos un log de foo, nos devuelve hello world. Entonces, eh, las mismas palabras y los mismos tecnicismos nos dicen que son diferentes ya de entrada. Pero como les decía, cuando uno está acostumbrado posiblemente a trabajar con frameworks, uno podrá confundirlos muy fácilmente. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en Vue algo que se llaman las props, ¿no? O que se le conocen como propiedades. Entonces uno puede decir, pues sí, como las propiedades del DOM. Exacto. Entonces, y uno generalmente cuando agrega propiedades, lo que significa es que tú, dentro de un tag de un componente, o sea, en un componente, esa propiedad que tú declaraste la usas como si fuese un atributo de HTML, ¿cierto? Entonces, generalmente vamos a tender a pensar que son exactamente lo mismo. Pero, como les decía, vean cómo la diferencia radica principalmente en los tecnicismos. Entonces, ese es un atributo de HTML, del HTML de toda la vida, de cómo lo conocemos. Y por otro lado, el Document Object Model, que al final recordemos qué es eso, qué es esto del DOM. Entonces, si lo podemos resumir, es como un mapeo del HTML completo que tenemos, pero traducido a, podemos decirlo, a un gran prototipo, ¿no? O a un gran objeto en JavaScript. Entonces, ese gran prototipo o ese gran objeto de JavaScript mapea a cada uno de esos elementos que hay en el HTML. Entonces, al estar haciendo este mapeo, digámoslo, eh, se parecen mucho. Entonces, cuando estamos hablando en el argot de JavaScript de un objeto como tal, hacemos referencia a lo que son las propiedades. Entonces, en un objeto, esto es una propiedad. Muy parecido como en los objetos de la vida del mundo de programación orientada a objetos, en el lenguaje que sea, ¿no? Que tenemos, podemos tener los métodos y podemos tener ciertos atributos, pero en realidad esos atributos vienen siendo como estas propiedades. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que nosotros incluso podemos ver, como en este ejemplo, que tenemos un atributo de HTML y al mismo tiempo, bueno, se llama foo, y al mismo tiempo podemos tener una propiedad que también se llama foo con un valor diferente. Entonces, cuando yo accedo a la propiedad, digámoslo, obtengo una información y cuando accedo al atributo, accedo a otra información. Entonces, bueno, me pareció muy interesante, muy puntual este artículo porque muchas veces siento que el problema de nosotros estar usando frameworks de frontend implica que nos olvidemos un poco de las capas que hay más abajo, ¿no? Y al final eso es algo que se agradece de los frameworks, que finalmente son una abstracción de componentes o de APIs que están a un nivel quizá un poquito más abajo y nosotros tenemos o consumimos una API a un nivel un poco más arriba y eso pues nos ayuda, digámoslo. Pero, por ejemplo, este post que en teoría, les digo, parece como trivial y hasta como puede ser como absurdo para algunos, pues vean,
¿no? O sea, definitivamente no es tan trivial como la cosa parece. Entonces, bueno, díganme ahí si ustedes eh, podrían haber pensado que son exactamente lo mismo, ¿no? O tenían siempre muy claro cuáles son las diferencias. Entonces, bueno, me parecía como interesante traer este tema por acá.